Hola mixes, les damos la bienvenida a un episodio más de Sugoicast, su podcast de confianza donde hablamos de manga, anime, juzbandos y waifus. El día de hoy hablamos de Pluto, historia inspirada en el manga de Naoki Urasawa y Takashi Nagasaki, que pueden encontrar en Netflix. Este anime, de 8 capítulos, es una obra de ciencia ficción que nos fascinó por completo. Como siempre, les presentamos un episodio tranqui, donde hablamos de guerra, existencialismo, psicología y tecnoética. Amixes, les damos la bienvenida a otro episodio de Sugoicast. Y el día de hoy, ¿qué tenemos el día de hoy? Un anime que nos hace reflexionar mucho y no sé ustedes, pero yo desde el día de hoy le voy a decir a Google gracias siempre, porque si un día los robots toman el mundo, yo quiero ser aliada. No hay manera de describirles lo mucho que me gustó este anime. Sí siento quizás que a mi parecer, una de las grandes obras del año. Y no quiero sonar exagerada, quizás, pero tal vez, uno de los mejores que hay en Netflix. El día de hoy vamos a hablar de Pluto, que es un anime que, no sé, tiene como cierto aire de nostalgia, debe ser por quienes están detrás de esta historia. Tiene muchísima acción, tiene historia detectivesca, ciencia ficción, un osito de peluche malvado. Entonces, pues nada, mixes, estamos muy emocionadas de hablar de este anime. Pero antes de entrar con todos los detalles y un vistazo a lo que podría ser un futuro bastante caótico y al mismo tiempo, pues quién sabe, el destino que merece la humanidad, mi querida Abby, ¿cómo estás el día de hoy, este día tan frío? Pues lo dijiste muy bien, o sea, yo también creo que estamos a punto de hablar de uno de los animes, pues sí, más geniales del año. Y sí, yo también coincido contigo en de los mejores que podríamos encontrar en la plataforma, al menos actualmente, hasta hoy que es diciembre del 2023. Y pues para irme adelantando, la verdad es que sí fue una gran sorpresa. Ahora sí que no sé cuáles eran tus expectativas antes de ver Pluto. De una vez les doy como el contexto de que la historia se desarrolla en un mundo donde pues ya como que robots y humanos viven en el día a día en conjunto. De hecho, los robots pues ya están tan avanzados que pues hay muchos que ya aparecen físicamente y funcionan tal cual como personas cualquiera, ¿no? Pero la historia se centra en este agente de la Europol, que ya tú me dirás si lo estoy pronunciando bien o no, pero llamado Gesicht, que pues él empieza a tener esta como misión, o más bien se ve involucrado en una serie de asesinatos que pues al parecer están relacionados, pero han sido asesinatos tanto de robots como de humanos. Y pues robots y humanos coinciden que tienen un pasado en común, ¿no? Pero además, lo más escandaloso es que las primeras sospechas pues indican que el asesino es un robot, lo cual en esta sociedad, digamos, entre comillas, perfecta, o en esta relación, entre comillas, perfecta, pues eso sí es como de, oh por Dios, ¿cómo está pasando eso? Cuando justo se supone que todos estos robots son creados y tienen en su programación que no pueden lastimar y mucho menos matar a un humano, ¿no? Entonces, pues, a partir de ahí todo se va volviendo muy, muy extremo, mix. Desde ahí es para arriba, para arriba, para arriba, para arriba en cuanto a emociones, plot twist, gente involucrada, llanto, cuestionarte qué chingados con la inteligencia artificial y demás. Pero te decía de las expectativas porque al menos yo me acuerdo que cuando vi el primer anuncio en Netflix, cuando todavía ni siquiera había tráiler, o sea, cuando dijeron vamos a adaptar esta historia, pues tal cual se me quedó está inspirada en Astro Boy, ¿no? Y justo, o sea, yo la verdad nunca estuve muy metida en Astro Boy, obviamente lo ubico, sí llegué a ver capítulos pues de algunas versiones, pero pues no estaba muy metida y la verdad en mi mente pues simplemente era este robotcito amigable que salvaba al mundo y listo, o sea, todo muy bonito, es a lo que voy, ¿no? Entonces sí, ya cuando salió como este primer avance, pues todo se veía como muy de detective, muy thriller, muy oscuro y sí fue como de,
carajos es esto, ¿no? A mí me dijeron que era una historia de Astro Boy y esto para nada es lo que yo tenía en mente de Astro Boy. Digo, aquí ya también para darles un poquito de contexto, el anime de Pluto está basado en el manga homónimo creado por Naoki Urasawa y Takashi Nagasaki, que tal cual en el manga reinterpretan un arco de Astro Boy, ¿no? Que justo se llama el robot más grande en la Tierra. Y no sé tú, pero yo prácticamente ahorita como que resumiría Pluto como una mezcla de elementos de Blade Runner con Ghost in the Shell, e incluso hasta hay una relación muy Silencio de los Inocentes que tiene Gesicht con un robot que está ahí empalado muy a lo Evangelion también. Pero sí me impactó muchísimo. No sé tú cuál era como esta pues expectativa previa que tenías de la historia y cómo te fue dejando pues la primera impresión. Porque además cabe resaltar, Amixes, que el anime tiene 8 episodios, todos duran 1 hora y sí, puede sonar pesado, pero no sé tú, yo también creo que desde que ves el primer episodio quedas enganchadísima porque sí tiene este ritmo de thriller, de resolver un misterio todo el tiempo. Además de que pues sí, ciertos episodios pues tienen historias súper emotivas. Sí, además, solamente como casi datito curioso, cabe resaltar que Naoki Urasawa también es conocido por el manga de Monster. Súper aclamado también. Entonces es también como este Clash of the Titans, como la unión de estas grandes mentes haciendo esta historia. Entonces, ahí en primer lugar yo creo que ya tenía el sello de aprobación. También vale la pena mencionar que en México el manga se edita por Panini. Y creo, como diría, había fecha de hoy, diciembre 2023, ya van a publicar el último tomo, que pues perfect timing. Acaba de salir el anime, ya tenemos ahorita el último volumen del manga. Los primeros agotadísimos, obviamente, pero no dudo que salgan con un box set porque, híjole, ese tema me tiene bien vulnerable porque una que va y compra sus manga así cada semana religiosamente y al final, ¿qué creen? Vamos a sacar un box set y no se vende por separado el cartoncito. Me da algo. Pero bueno, ese es otro tema del cual ya hablaremos en otro momento. Pero definitivamente creo que en su Goicast hemos hablado maravillas de todos esos animes que tienen un grandioso primer episodio, pero este se luce. En verdad, desde el primer episodio tiene como esta vibra detectivesca muy emocionante que no puedes dejar de ver y que, bueno, no podría decir que relativamente rápido, pero toma una buena velocidad para contarte bien cómo está todo, ¿no? Porque además, como buena serie detectivesca, empieza con un asesinato, ¿no? Vemos que uno de los robots más queridos en la sociedad es asesinado. Y de hecho, pues solamente bastaron 10 minutos para dejarnos claro cómo era la estructura de esta sociedad, que es algo muy admirable. Porque creo que hay algo que luego pasa en los relatos también de ciencia ficción, que ya lo he dicho en otros episodios, yo soy muy fan de la ciencia ficción, es esta idea de que las máquinas, los robots, son de cierta manera reemplazables. A lo que me refiero es que si, no sé, una máquina, digamos, se destroza su cuerpo o lo pierde, hay de una u otra manera una capacidad de ponerlo en otro lado, ¿no? Ya sea en otro cuerpo robótico, en un refrigerador, donde quieran, ¿no? Pero está esta idea de que como máquinas está como este concepto de inmortalidad y pueden pasar a otro cuerpo. Pero aquí empiezan con esta idea, ¿no? De que muere un robot y todos están muy tristes y mi primera idea como audiencia fue como de, y luego no hay como esta memoria que se pueda depositar en otro lado. Entonces, para empezar con una idea así de pesada es increíble porque también nos plantea que es una sociedad en donde no solamente hay leyes humanas, sino también leyes para robots. Y ahí digo, güey, qué manera tan compleja. O sea, es una sociedad sumamente compleja porque también estamos hablando de personas que tuvieron que ya adaptarse a la idea de que están conviviendo con robots, que también son un invento humano, pero que ya tienen esta inteligencia artificial que es casi, así Amixes, hagan de cuenta Times New Roman 6, casi pues tener las mismas capacidades que un ser humano. Casi que la única diferencia es que
comen y beben, entre comillas, pero solamente como para imitar ese comportamiento humano. Pero es chistoso porque en ese imitar están alcanzando como esa calidad humana, por así decirlo. Y vale la pena mencionar también que copian comer, copian el beber, pero llega un momento de la serie, especialmente ya en episodios avanzados, donde vemos que los robots ya sienten esta empatía, ya sienten dolor, vemos lo que ocurre cuando esta inteligencia artificial evoluciona hacia algo pues ya humano, que prácticamente es jugar a ser Dios. Es decir, que una inteligencia artificial tenga esta vida, esta autonomía, este poder de decisión, este poder de sentir, pues es prácticamente dar vida. Es un concepto muy, muy interesante, pero dar vida a través de la máquina, ¿no? A través de algoritmos y a través de maquinaria y a través de microchips y lo que ustedes quieran. Entonces, sin embargo, la problemática de todo esto se aumenta porque en este anime pues nos plantean, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos, en esta sociedad que hay robots pues un poquito más, que llevan una vida un poco más tranquila, ¿no? El robotcito que limpia, los robotcitos que pues nada más tienen una vida normal, los que van a la escuela. Pero ¿qué pasa cuando tienes robots que tienen la capacidad de destrucción masiva? qué gran problemática, ¿no? Un detallito por ahí. Y entonces tenemos a estos grandes robots que son los más fuertes en todo el mundo, que son justamente contra los que el enemigo, Pluto, va. Y todos son tan diferentes y tienen perspectivas del mundo tan distintas que siento que es hasta difícil no enamorarte de cada uno de ellos, ¿no? Hay dos que son como luchadores y entienden, por ejemplo, el concepto humano de rivalidad y competencia, pero al mismo tiempo el de amistad, ¿no? El de Gesicht, pronunciado en alemán es así, si lo quieren pronunciar en español sí es como Gesicht o Gesicht. Pero Gesicht, porque además, solamente un pequeño paréntesis, se me hace interesante que la historia empiece pues como en Suiza, ¿no? En esta onda como medio alemana, europea, como que nos alejamos ahorita un poquito de Japón hasta que llegamos con Atom, pero también se me hace eso un detallazo, pero bueno, ya hablaremos de eso más adelante. Tenemos incluso un personaje que es Epsilon, que es mi favorito. Amo a Epsilon porque es el robot pacifista y es prácticamente el robot que cree en el amor. Tenemos a North Number 2, que es el que cree en el poder del arte. Es decir, al final son casi un poquito hasta más humanos de lo que muchos otros humanos podríamos decir. Y ya como a la mitad de la serie, creo que una de las preguntas principales que nos deja Pluto es, ok, tenemos esta inteligencia artificial que está evolucionando de una manera muy rápida. Entonces, la pregunta es, ¿puede sentir un robot? Pero más bien la pregunta evolucionaría a, ¿queremos que sienta un robot? Porque un robot que llegue a sentir el odio, pero que al mismo tiempo sea un arma de destrucción masiva, quizás es el peor escenario dentro de ese futuro que se nos plantea en Pluto. ¿Pero tú cómo ves? Justo es algo que me encanta de Pluto y ya lo hemos visto en otros animes sci-fi aquí en Sugoicast, de que como, y resulta muy curioso, ¿no? Cómo estas historias a través de robots aprovechan para hacer una exploración profunda de la naturaleza humana, incluyendo el alma. O sea, sí es una idea que se me hace, o sea, muy curioso explorar lo humano a través de robots. Ya lo vemos también en Ghost in the Shell, por si se quieren regresar después de escuchar ese episodio, que yo creo que haría mucho sentido, irían mucho de la mano. Pero sí, o sea, sí me parece fascinante también esa idea, y como lo mencionaste ahorita, de cómo queremos jugar a ser Dios, a crear seres, ahora sí que a nuestra imagen y que se asemejen muchísimo a nosotras. Pero sí, o sea, estoy completamente de acuerdo sobre esta pregunta. También creo que sería de si los robots de verdad deberían aspirar a ser humanos, ¿no? O sea, porque al final de cuentas también siento que hay una reflexión de que, o sea, sí, los humanos crean a los robots, hablando específicamente de Pluto, con la inteligencia artificial más avanzada del mundo, ¿no? Y al final de cuentas, sí, aunque tienen derechos y sí podrían parecer una persona más en la sociedad, pues al final de cuentas están diseñados para obedecer y cumplir ciertos patrones dentro de su programación, ¿no? Como esto de no matar o no dañar a los humanos.
Sin embargo, hay humanos que, justo como dices, quieren crear robots para matar y para destruir, pero también es muy curioso cómo vamos viendo que los mismos robots, especialmente el caso de Gesicht, pues empieza a rechazar ese odio, ¿no? O sea, él mismo, su inteligencia artificial está tan avanzada que pues vemos que logra desarrollar, y sí, en cierto punto creo que es Hércules el que habla de si estamos viviendo una evolución de esa inteligencia artificial. Gesicht logra desarrollar el libre albedrío, lo logra desarrollar al momento en el que desarrolla odio y decide matar e ir en contra de su programación, ¿no? Pero al mismo tiempo, o sea, también me parece muy fascinante que posteriormente, porque pues también es todo un relajo, ¿no? A Gesicht, porque él es uno de los 7 robots más avanzados del mundo, pues es un ejemplo, digamos, a seguir. Entonces, pues hace esta catástrofe. Lo lógico sería que lo destruyeran, porque esa es como la condena automática. Pero es un proyecto ahora sí que se le ha invertido tanto dinero, años, imagen y demás, que la policía es como de no, vamos a borrar estos recuerdos y vamos a fingir que nada pasó, ¿no? Cuando Gesicht recupera esos recuerdos, me fascina mucho que su mayor preocupación es si a partir de entonces no va a poder quitarse el odio de encima, ¿no? Si va a sentir odio en más ocasiones. Y eso es lo que más le altera, ¿no? Entonces, al final de cuentas, sí rechaza ese odio, y ahí también a través de varias cosas le dice a Atom que pues el odio no genera nada, o al menos nada bueno. Pero al final de cuentas creo que en Pluto es muy fascinante cómo las máquinas son quienes aprenden esto, ¿no? O sea, del odio. Ahora sí que la historia de la humanidad está fundada en el odio. El odio es el que ha generado todos los conflictos que hemos visto a través de milenios y que seguimos viendo hoy en día. Y me parece fascinante que estos robots sean, al menos en esta historia, más humanos que los mismos humanos que vemos, ¿no? Por ejemplo, algo que también así me voló la cabeza es el caso del creador de Atom, ¿no? Que es el doctor Tenma, que aquí pues sí, si nos regresamos, les digo, esta es una reinterpretación de Astro Boy, y si se van a Astro Boy, pues van a ver muchas coincidencias, ¿no? Que eso también creo que es un punto muy a favor de esta historia, que no está contada a través de los ojos de Atom, como sería lo lógico, sino de Gesicht. Pero a lo que iba es que el doctor Tenma, ahora sí que en el canon oficial de Astro Boy, pues crea a Atom muy a la AI, esta película que también ya tiene varios años, pues para reemplazar, por así decirlo, a su hijo muerto, ¿no? No puede con la pérdida, entonces crea esta copia, pero en Astro Boy, pues, según recuerdo, pues Tenma es como de, güey, pues al final de cuentas es un robot, como que no aprecia las cosas que cualquier humano aprecia, ¿no? Y en cambio aquí en Pluto, ya que vemos esta escena de ese recuerdo, más bien, pues están Tenma y Atom en una cena, y Tenma le empieza a decir como de, necesito que recojas tu cuarto. Sí, ahorita lo hago, ¿no? ¿Te gustó la cena que preparé? Sí, me encanta, me fascina, no sé qué. Me pregunta también algo de si le gusta algo de un paisaje o algo así. Y creo que le dice algo así como de, sí, me encantan los insectos. O sea, realmente aprecia la naturaleza, la comida, o sea, es como ordenado. Y aunque suena como algo en teoría y entre comillas perfecto, pues Tenma se da cuenta de algo horrible, que su hijo pues realmente no era así, y que si fuera como su hijo pues lo odiaría. Ah, porque también le preguntan, ¿no? ¿Y me quieres? Sí, te amo, no sé qué, eres mi papá y no sé qué. Y es como de, güey, o sea, mi hijo me odiaba, ¿no? Y entonces la conclusión pues es como de, güey, ahora sí que el robot o el estereotipo de robot pues eres tú Tenma, ¿no? Tú eres el que no tenía emociones, el que era frío, el que estaba metido en su trabajo, el que tal cual solo hacía instrucciones y no convivía, o sea, le faltaba esta calidez humana. Pero sí me parece muy fascinante de Pluto en todos los episodios cómo podemos ver que estos robots, pues como lo dije,
hace un momento, o sea, exploran de distintas formas diferentes aspectos de la naturaleza humana, incluyendo pues el qué hace un alma, ¿no? El qué te hace humano. Y eso también es algo, repito, que vimos mucho en Ghost in the Shell. Pues sí, o sea, la inteligencia artificial sería el equivalente a un alma, cómo lo podemos comparar, qué es lo que realmente nos separa. Y digo, creo que más porque cuando conocemos el caso del profesor Abula, que, o sea, hay también aquí unos sensores como muy desarrollados para identificar si eres robot o humano, ¿no? Porque pues sí, insisto, el diseño está tan avanzado que está cabrón distinguir a uno del otro. Y pues digo, o sea, en su caso, pues primero se le identifica como robot y da el contexto de que en la guerra perdió todo su cuerpo y pues ahora usa partes robóticas, ¿no? Pero igual después, o sea, ese plot twist que tenemos en el personaje y que él mismo no estaba consciente de ser un robot, sí, fue así como de... o sea, y creo que más la conclusión es lo que te decía ahorita un momento, o sea, pues los humanos creamos en la historia estos robots como para hacer la vida más fácil, vivir más en paz, pero al final de cuentas el odio es lo que los termina convirtiendo en máquinas, en esas máquinas que decimos no querer, pero que efectivamente ahí están. Sí te vuela la cabeza en muchos aspectos, Pluto, y creo que sí es un gran acierto el que se tome todo el tiempo del mundo en contar la historia. O sea, sí, quizás decir voy a ver 8 episodios de 1 hora actualmente nos puede sonar medio pesado, pero de verdad, Amix, es que para todos los temas que toca, o sea, Elsa y yo podríamos hacer una tesis simplemente de esta historia, así de fácil. Totalmente de acuerdo contigo, una perra locura. De hecho, todo lo que explicaste ahorita, sí son temas de tesis, son temas súper fuertes. ¿Qué nos hace humanos? ¿Qué es realidad? ¿Qué son estas emociones? ¿De dónde surge, pues digamos, los motivos de un crimen pasional? Porque al final lo que siente que existe es eso, el momento, porque, a ver, lo dijiste perfecto, esta serie está llena de plot twists, pero de verdad son esos que no te esperas, porque ya ven que luego hay unas películas donde dices, ay, a huevo, ya lo veías venir. No, aquí es como de que, tú creías que lo sabías, pero no, porque desde el primer episodio se nos va diciendo que algo ocurrió en la vida de Gesicht. Hay algo, ¿no? Vemos como un flashback de alguien diciéndole, no, pues dame 500 varos por el cuerpo, ¿no? Yo decía, no mames, pues igual mató a alguien, ¿no? Y sí, ¿no? Pero no tiene nada que ver, porque luego se nos, digamos, se revela uno de los recuerdos que son borrados de Gesicht, ¿no? Entonces, como audiencia es muy, muy sorpresivo eso, pero antes que nada, con respecto a todo lo que mencionaste, algo que a mí me saltó muchísimo y que saben que soy muy fan, es que, bueno, en primer lugar ya habíamos mencionado en Sugoicast que una de las cosas más hermosas que tiene la ciencia ficción es que resalta todo lo humano. O sea, son obras dedicadas 100% a lo avanzada que está la tecnología, pero eso hace que resalte este lado humano, ¿no? Creo que alguna vez dije el ejemplo de que para hacer un pastel que sepa muy dulce tienes que ponerle pizca de sal, porque el contraste de la sal hará que brille el sabor dulce del azúcar, ¿no? Siento que es exactamente lo mismo con la ciencia ficción. Perdonen los doctores en literatura si dije algún ejemplo malo, pero así lo siento, así se siente la ciencia ficción. Entonces, ¿qué pasa en Pluto? Que desde el lenguaje hay una manera muy interesante de manejar las emociones, porque creo que también ya lo habíamos hablado alguna vez en su podcast, especialmente cuando hablamos de maldiciones y todas y estas como animes, ¿no? que le dan un cuerpo a las maldiciones y a todo esto que luego emana de lo humano. Pero en este caso ya ven que no hay emociones negativas como tal. Pensamos que la tristeza, el odio, la ira son emociones negativas porque pues, se sienten muy intensas, vienen de consecuencias funestas la mayoría de las veces, pero realmente no podemos decir que son negativas porque las emociones son emociones y ya. Entonces es muy como injusto decir que porque algo te provoca tristeza ya mandarlo a lo negativo, porque parecería que todo el tiempo tenemos que estar felices y contentos y que siempre sea algo muy positivo en nuestro día a día. Entonces por eso psicológicamente las emociones son emociones y punto. Entonces me encanta que aquí el odio, la ira y todas estas emociones nunca se nos dicen que son negativas, nunca se nos dicen que son malas, nunca se nos dicen que vamos, que hay que esconderlas abajo de un tapete y que nadie debería saber de ellas, ¿no?
pero me gusta que las designan como emociones desequilibradas. Y si lo piensan, amigos, es increíblemente inteligente. Es decir, cuando tú estás, digamos, en un balance, cuando está esta famosa frase de no, me movió químicamente el cerebro, pues es que ocurrió un desequilibrio, ¿no? Que puede ser algo impactante, puede ser este odio que nace a partir de una consecuencia tal como el hecho de lo que le pasó a Gesicht, que mataron a su bebé. Mataron a su robotito hermoso, que también cuando ves esas escenas dices, güey, por supuesto, ¿no? ¿Qué manera de que nazca el odio? A partir de algo tan que incluso los seres humanos ni siquiera podemos dimensionar. Está esta serie, ya es viejilla, mixes, bueno, ni tan viejita, pero se llama Six Feet Under en HBO. Debe estar disponible en Max. Pero recuerdo que hay una conversación entre dos personajes. Si mal no recuerdo, uno de ellos es Brenda Chenoweth. Y Brenda dice, ¿no? Como el hecho de que se muera un hijo es tan inexplicable que ni siquiera tiene un nombre. O sea, cuando pierdes a un padre o a tu papá o a tu mamá ya eres huérfano, ¿no? Pero cuando pierdes un hijo, cuando pierdes una hija, no hay ni siquiera palabra para describir eso. No hay una palabra que podamos describir a los padres que perdieron a un hijo. Entonces, cuando se nos describe el nacimiento del odio de Gesicht y que se maneja como una emoción de desequilibrio, es algo lingüísticamente impresionante lo que logra Pluto aquí. Eso por un lado. Y por el otro. Lo del duelo a mí también se me hace algo espectacular porque ocurre en ambos sentidos. Es como si robots y humanos estuvieran espejeando de cierta manera. Y a lo que me explico es que, por un lado, tenemos a Tenma, que no supo qué hacer con el duelo de perder a su hijo. Entonces hace este robot pensando que lo iba a suplantar, ¿no? Suplantar entre comillas. Que no tanto que suplantar, más bien que su hijo iba a regresar. Pero él sabía que era pues alguien más. No era su hijo como tal. Esa pérdida ya es algo irreparable, ¿no? Entonces es no saber qué hacer con ese duelo, que me recordó un poquito también a Gendo Ikari. ¿Se acuerdan en Evangelion qué hago con la muerte de mi esposa? Y pues luego fue y construyó el ángel. O sea, todos los impactos que ocurrieron fueron prácticamente un intento para que regresara el amor de su vida. Que digo, tenemos estas historias tan grandes, pero creo que la pregunta de ¿qué hago con este duelo? Y vemos la manera tan extrema donde podemos llegar los seres humanos tratando de recuperar eso que perdimos. Me hace pensar en los alcances, ¿cómo decirlo en palabras? El duelo y lo que podemos ver en acciones como Pluto o en eso que acabo de mencionar en Evangelion es solamente demostrar lo capaces que somos cuando amamos a niveles impresionantes. Tanto que sé que estás muerto y te voy a seguir tratando de recuperar. Es una idea increíble. Y antes de seguir con la otra idea de duelo, también es muy interesante que Tenma en algún momento dice, es que la cosa con las máquinas es que son perfectas. Tú le dices a una máquina cuántos 2 más 2 es 4, le preguntas el clima y te lo dice, le preguntas alguna estadística y te la da. La cosa es que la máquina perfecta es aquella que va a cometer errores. ¡A su madre, amixes! Por supuesto, tenemos el recuerdo que ahorita nos mencionó Abby. Y Atom es perfecto. Arregla su cuarto, le gustan los insectos, siempre va a estudiar, limpia las cosas, no hace un desastre, no se porta mal. Pues el robot perfecto, pero no es el humano imperfecto que sería perfecto para Tenma. Es una cosa de verdad impresionante. Y no había caído en cuenta esto, ¿no? Que Tenma era el que parecería máquina, el que parecería con estos comportamientos robóticos, pero en esta sociedad los robots tienen muchas más emociones y empatías. Entonces es una cosa impresionante. Y por el otro lado del duelo, pues tenemos la capacidad de desarrollar emociones por parte de un robot, ¿no? Lo que les mencionaba, que en muchas series, en películas, anime incluso, incluido Ghost in the Shell, pues tenemos esta idea de que igual el cuerpo se pierde, pero la mente todavía podría prevalecer. De hecho, al final de Ghost in the Shell lo vemos, ¿no? Que ya es esta como mente suprema, pues Dios, cuasi Dios, pero ahora está como en otro cuerpo un poquito más pequeño, más modesto quizás. Pero vamos, que está esta idea de que se podría recuperar. Y aquí los robots están puestos al mismo nivel que los humanos. Pierdes el cuerpo, podríamos tener tu memoria, pero para que regreses se tendría que hacer casi pues como en Full Metal Alchemist, ¿no? Como esta ceremonia tecnológica dificilísima de hacer. Y el odio de Gesicht nace a partir de que algo muy preciado fue arrancado de él y por un humano,
además. Entonces, es algo que enfatiza de verdad cómo en esta sociedad esta parte tan humana se desarrolla, ya se alcanzó por completo y de manera inesperada esta calidad humana, ¿no? Porque cabe mencionar que toda la serie, todo el anime, te van hablando de que todo el mundo fue a una guerra, que fue una guerra súper cruel. Entonces pensemos en esta fórmula. Los robots fueron puestos en situaciones traumáticas extremas. Y como que pensaron que eso no iba a tener consecuencias, pero estamos hablando de una inteligencia artificial que está evolucionando a velocidades realmente alarmantes. Entonces los pones ahí a que maten a los suyos, a que no pueden matar seres humanos, por supuesto, pero incluso el hecho de que un robot tenga que matar a alguien igual a él, pues Amixes es el mismo concepto de guerra. ¿Qué pasa en las guerras? Que no es otra cosa que un humano matando a otro ser humano. Es la misma situación para los robots. Entonces, es algo realmente increíble y que, de cierta manera, la serie nos habla de una especie de tecnoética. Tenemos la bioética, ¿no? Que es como todo lo que tenga que ver con las reglas morales de las ciencias de la salud y todo. Tecnoética es prácticamente un concepto nuevo, al menos en los estudios de filosofía y esto, pero es de qué manera podemos desenvolvernos de una manera respetuosa, ética, responsable en la sociedad con respecto a la tecnología. Y veo este anime y veo en todo lo que está logrando la inteligencia artificial y todo lo que estamos haciendo, que de verdad ya no me parece tan impresionante que ya estemos poniendo sobre la mesa la conversación de qué tan responsables ya tendríamos que ser con la misma inteligencia que nosotros estamos creando. Repetimos, Amixes, sí tiene temas muy densos Pluto, pero sí coincido contigo en que como que un eje central de la historia es el tema del odio. Y, o sea, no solo por, pues al final de cuentas lo que hace Gesicht y que justo esta idea de que pues mientras más parecidos a los humanos, pues aumentan las posibilidades de matar, pero también de sentir estas emociones desequilibradas que decías, ¿no? Como el odio, la tristeza, la frustración y demás. O sea, sí me parecen ideas fascinantes, pero además creo que también ahora sí que esto no fue intencional, Amixes, pero queda muy bien con lo que hablamos en el episodio anterior con la princesa Mononoke, donde también les recomendamos que vayan a escuchar ese episodio, pero justo ahí con Ashitaka también vemos muy presente esta metáfora del odio como una maldición que crece, ¿no? Y justo lo vemos en su brazo, pero también hay varios momentos donde Ashitaka pues tal cual dice, ¿no? Esta es la forma del odio, así se ve cuando te atrapa. Y pues como el miedo y el enojo la hacen crecer más rápido y si te dejas llevar, pues el odio te come vivo y te mata. Y creo que o sea, esa idea tal cual la podemos transferir perfectamente de la princesa Mononoke a todo lo que vemos en Pluto. Porque sí está lo de Gesicht, que pues al final de cuentas por el odio que siente mata a un humano que pues igualmente hizo algo atroz. Pero también es el caso del profesor Abula, ¿no? O sea, en realidad la idea de crear a un robot perfecto, o sea, la idea original era algo muy hermoso, ¿no? Que era convertir un desierto en un mar de flores. Pero esa idea se fue transformando después con esta guerra con la que el profesor Abula pues perdió a su familia, a sus hijos que incluso también algunos de ellos eran robots. Y la mitad de su cuerpo, ¿no? Digo, ya al final de cuentas nos enteramos que el mismo profesor termina muriendo, pero ordena transferir su cerebro a uno de estos robots. Pero pues al final de cuentas todo es una consecuencia del odio, ¿no? Ahora sí que el odio genera más odio. Y también me gusta mucho cómo en Pluto pues vemos... o sea, se usa como usa elementos que obviamente dices, esto pasa en la realidad. Ahora sí que cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia en la historia, porque con esta guerra que mencionas, pues es claramente una comparativa a lo que sucedió en la guerra de Irak, con en este caso el reino de Persia. De hecho, el monarca del reino de Persia, Darius XIV me parece que era... O sea, tú lo ves y es la viva imagen de Saddam Hussein, sobre todo en los flashbacks. O sea, ya que está actualmente, digamos, en la cárcel con su barba larga y demás, no sé, y
quizás también si buscamos esas imágenes de Saddam Hussein podría haber una clara comparación. Pero es lo mismo, ¿no? Y además también el pretexto con el que se inicia la guerra, que en Pluto es que, el reino de Persia quizás tiene robots que son de destrucción masiva. Amixes, si no recuerdan, si estaban muy pequeños cuando sucedió lo de Irak, si no recuerdan sus clases de historia, pues fue exactamente lo mismo. O sea, se invadió Irak porque se pensaba que poseían y estaban desarrollando armas de destrucción masiva. El chiste, ya nos lo sabemos, Estados Unidos estuvo años ahí diciendo que buscaba y que si se había encontrado, que si no, que se había encontrado otras cosas. En fin, todo un desmadre, pero pues es prácticamente lo mismo y al final de cuentas también, o sea, repito, o sea, esta facilidad con la que lo puedes asociar a cosas que ves en el día a día, porque hoy actualmente pues también podríamos verlo con la guerra que sucede actualmente entre Israel y Palestina, ¿no? Que al final de cuentas también es un ataque bajo un pretexto, pero al final de cuentas es un asunto de odio, ¿no? Y como tú dices, o sea, también es muy impactante ver cómo estos robots, al ser más parecidos a los humanos, pues sí quedan afectados, pues tal como cualquier humano, ¿no? Y también hay un momento, de hecho, muy fuerte en los recuerdos de Gesicht, donde pues él está ahí como si fuera un militar más, donde entra como a una casa. Y hay un hombre del reino de Persia donde le dice, aquí no hay terroristas, o sea, acaban de aventar una bomba en la cuna de mi hijo que dormía y ustedes vienen con el pretexto de salvarnos de la opresión, pero o sea, ¿cómo es que matar infancias es su idea de justicia, no? Es como de puta, no mames, o sea, insisto, o sea, el manga, nada más para que se den una idea, justo empezó a publicarse en 2003. Y ya han pasado 20 años desde entonces. Y justo, o sea, esta temática que tiene de trasfondo de guerra, que ahorita que mencionabas Fullmetal Alchemist, ahí también hay muchos asuntos sobre una guerra, sobre cómo se trata a las personas, pues sí, que fueron víctimas de esa guerra. O sea, que siguen sintiéndose súper actuales. Y digo más ahora, insisto, con lo que está pasando entre Israel y Palestina. Entonces regresamos al... Híjole, qué impactante usar un tema también muy actual como el de la inteligencia artificial para hablar de las cosas tan deshumanas que hacemos como consecuencia del odio, ¿no? O sea, la verdad es que sí me vuela la cabeza. Y de hecho, Atom al final de la serie pues también llega a esta triste pero realista conclusión de que pues prácticamente todo está condenado a repetirse, ¿no? Porque mientras el odio no desaparezca, pues esta situación se va a repetir una y otra y otra y otra vez. Quizás no el día de mañana, quizás en 5 o 10 años, pero pues va a volver a repetirse todo, ¿no? Entonces, amixes, o sea, sí tiene muy momentos, la verdad, de qué precioso, qué bonito y qué hermoso, pero creo que sí, todo este trasfondo del odio, hacia dónde nos lleva, los avances, más bien cómo usamos los avances de la tecnología para saciar nuestra sed de venganza y odio, creo que sí es como voy, ya elimínanos naturales. Desafortunadamente, una idea que deja muy clara Pluto es que, verdad, el odio nomás no se acaba, se hereda, se transmite, es desequilibrio. Le repito, insisto en que no es una emoción negativa. No es que insista, así es. Pero definitivamente sí es algo, pues ni siquiera sé cómo decirlo, pero que ya es casi inherente a la sociedad. Parece que estoy sonando muy, muy depresiva, ¿no? Pero es que en Pluto también nos muestran a este grupo de humanos que están en contra de los robots. Como ya les había mencionado, están las leyes para los humanos y las leyes de los robots. Muy Asimov, ¿no? Porque Asimov también tenía estas leyes, ¿no? De que los robots no van a matar humanos y todo esto. Entonces, como que también se rigen bajo esas leyes. Pero en este caso está este grupo de humanos, casi un poquito tipo Ku Klux Klan o algo, ya saben, estos típicos grupos de odio que hacen sus reuniones secretas y tienen a un robot crucificado y esperan que esta sociedad regrese a lo que era algo un poquito ludista. Pero
básicamente es la historia de siempre. Sean robots, sea raza, sea sexo, sea lo que sea, siempre va a haber un grupo que va a odiar con todas sus entrañas este otro grupo y van a cometer actos atroces contra, pues en este caso no solo seres humanos, sino contra robots también. Entonces parecería que la humanidad en verdad está destinada a no saber qué hacer con ese odio, porque pues, lo que les mencionaba es que las emociones, tú sientes algo, pero ya tú vas a saber qué haces con eso. Uno de los ejemplos que se me vienen a la mente un poquito más fáciles de ilustrar es la envidia, ¿no? La envidia es como sentir esto por alguien que tiene algo que tú no. Y o una de dos, o haces algo en contra de esa persona, o ¿qué vas a hacer con esa envidia? ¿Vas a mejorar? ¿Vas a trabajar duro para conseguir otra cosa? Etcétera, ¿no? Entonces, independientemente de todo lo que pasa en el exterior, dice quiénes somos dependiendo de lo que haces con ese tipo de emociones. Entonces, les repito, sí, es humano sentir odio, es humano sentir envidia, pero ¿qué vas a hacer con eso? Entonces, en la serie nos plantean que hay personas que hacen grupos de odio con robots crucificados que están dispuestos a hacer, pues, lo impensable, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, lo que le pasó a Gesicht, que fue obra de alguien parte de ese grupo, es que mataron a este robot bebé, que él además recogió de la basura porque él sintió vida. Es decir, estaba en un como basurero donde tuvo que hacer una misión especial. Alguien llegó con un imán, empezó a levantar metales y él sintió vida. Y esa vida decidió adoptarla. También Gesicht. Ay, no, qué tipazo, de verdad, personajazo. Y bueno, también qué pasa con el odio. Recordemos que en un episodio matan a Atom. Entonces, otro duelo para Tenma, duelo para todo el mundo. Y otra vez, al no saber qué hacer ese duelo, porque ahora Tenma son dos duelos, ¿no? El duelo de su hijo y el duelo del neohijo, el robot, que ni siquiera ya pudo suplantar a su hijo, sino que era ya otro ser en este mundo, ¿no? Entonces está dormido porque nos plantean que esta inteligencia artificial está leyendo millones y millones y millones de personalidades y no sabe cuál adoptar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la fórmula secreta para poder despertar esta inteligencia artificial? Agregando emociones desequilibradas. Que a mi parecer, o sea, esto es un trabajo ya como de medio interpretación y quizás volármela un poco, pero es un poco como, no, esta inteligencia no va a poder despertar y no va a poder alcanzar esto humano si efectivamente no sabe lo que es una emoción desequilibrada. Es decir, las personas no somos lo que somos solamente porque podemos sentir amor, alegría o estas emociones que nos encanta catalogar de positivas, ¿no? No. Somos humanos simplemente porque sentimos y en ese bagaje de posibilidades dentro de las emociones está el odio. Entonces es una idea muy hermosa de decir, este robot no va a despertar, esta inteligencia artificial no va a despertar hasta que no conozca lo que es el odio. Y es un volado, porque como robot es un arma de destrucción masiva, entonces si no sabe controlar ese odio, pues ya te cargó la chingada. Y es muy hermoso que a Atom le ponen el odio que sintió Gesicht, que también esa onda de compartir, como es algo muy místico, ¿no? Pero como esta red entre todas las inteligencias artificiales, porque hay un momento en que uno de los robots dice, es que cuando pasa algo, todas las inteligencias ya lo sabemos. No mames, es como esta idea de verdad casi de dioses, pero cuando Gesicht muere y Atom conoce lo que es o sea, Atom siente lo que sintió Gesicht cuando perdió a su hija, es de verdad impresionante. Y es una de esas ideas que también me gusta que se desarrolle mucho en la ciencia ficción, porque también tenemos como, si bien los humanos todavía, pues tenemos esta onda de instinto y todo, hay una parte en donde sabemos lo que le pasa al otro. Es decir, cuando tú ves a alguien y lo ves medio cabizbajo, sabes que está triste, que está cansado. Es decir, tal vez no tenemos como esta onda, ya sabes, como LAN o WAN en las computadoras como para saber lo que está pasando con otra inteligencia artificial, pero definitivamente cuando sabemos ver el rostro de otra persona e identificarnos en el otro, sabemos lo que le está pasando. Y también me gusta mucho que en las dinámicas de los robots hay como estas capacidades humanas, que es donde yo digo, güey, es que es impresionante lo que está pasando, porque, por ejemplo, Atom es esta capacidad de sentir asombro, ¿no? Ve un caracolito en la calle y le asombra. Y de hecho, cuando regresa y que está a punto de destruir el mundo y que no sabe qué hacer con todo el odio que está sintiendo, se encuentra un caracolito en la calle y está a punto de aplastarlo, como demostrando este odio, y dice, no, espérame, este caracolito no tiene la culpa de nada, y lo deja bajo la lluvia, ¿no? Entonces, es esta capacidad de sorprenderse. También su hermana,
Uran, que tiene la capacidad de sentir las tristezas o emociones que hay cuando están cerca de ella e incluso a muchos kilómetros de distancia. Y repito, incluso Epsilon, ¿no? Les digo que Epsilon es mi personaje favorito porque es el robot que sintió amor. El robot que no fue a la guerra y que aún así le pidieron ayuda para ir a limpiar, entre muchas comillas, porque limpiar era fundir los metales de los cuerpos de otros robots. Prácticamente, Amix, esa es la imagen poética de vete a una zona de guerra a enterrar cuerpos, ¿no? No sé si leyeron este diario de Chernobyl, de Svetlana, no recuerdo. Bueno, hay el libro en el que está basado la serie de HBO de Chernobyl. Recuerdo que hay un relato en el que a un soldado se le pide regresar a esta zona de Chernobyl a matar animales. Y en el relato, en el libro, es de verdad una tristeza. Ese libro es para llorar, amigos. De verdad, si quieren llorar, no, lean ese libro. Si están de muy buen humor, ni lo lean. Pero el soldado cuenta, ¿no? Como es que en qué alma humana cabe que no voy a sentir nada apuntándole un arma a un perro. Entonces son esas cosas de sucesos sociales que en Pluto quedan de una manera de verdad increíble, porque también los robots muestran esta capacidad de empatizar, la capacidad del perdón, la capacidad de sentir estas cosas. Y ni hablemos, por ejemplo, que hay un momento en que los robots pueden adoptar, hacer familia. Es decir, todas las problemáticas y todos los elementos que nos pone Pluto sobre la mesa son simplemente impresionantes. La verdad es que sí, regresamos a que está muy cabrón como a través de estos robots que sí son casi humanos, como dijiste hace rato, o sea, de verdad por un pelito les falta ser 100% humanos, pues como a través de ellos descubrimos estas emociones y estas historias, porque también en mi caso, puta, no sabes cómo lloré con el arco de North 2. O sea, no, o sea, yo creo que es mi capítulo favorito. Y mira que al principio, o sea, porque su arco empieza como a la mitad de ese episodio. Y al principio como que lo sentía fuera de contexto, ¿no? Porque recién empezábamos con todo esto de que igual era un patrón de un asesino en serie y que sí como muy metido. Y de repente pasamos a un compositor ya de edad muy avanzada en su mansión en medio del bosque, con este robot llegando a ser su mayordomo, ¿no? Y yo decía, bueno, pero ¿esto qué tiene que ver con la acción que está pasando de fondo? Y no, me tragué mis palabras en cada lágrima que derramé con ese episodio. Porque sí, o sea, al final de cuentas también vemos cómo es un robot que fue muy afectado por la guerra. Porque al final, o sea, digo, no lo vemos al 100%, pero él mismo usa como esta capa muy larga porque dice que tiene 6 brazos y que pues su cuerpo siente que es como muy abrumador porque al final de cuentas pues era un robot para la guerra, ¿no? Y pues sí, o sea, entendemos que tuvo que ahora sí que destruir a otros robots. Pero me parece muy curioso que al final de cuentas es North 2 quien ayuda a este compositor a recordar pues lo que es una pasión y a superar también el odio que lo está consumiendo, ¿no? Porque sí, al principio también este señor es como muy... Pues sí, es como un señor enojado con la vida, ¿no? O sea, creo que todos que podemos conocer a personas así, ya sea en la vida real o en otras películas, series. Y le critica de todo, ¿no? Él sí tal cual piensa que los robots sirven para seguir indicaciones, instrucciones, y como son robots no saben apreciar nada de la vida, ¿no? Desde música, saber que algo es hermoso, o sea, si crean música, pues ahora sí que él siente que como no está construida desde un alma, pues tal cual es una reproducción de un patrón, ¿no? Y ya, entonces lo ve como algo muy vacío. Y o sea, quizás podrías estar de acuerdo con él, pero pues justo su vida está consumida también por un odio muy interno. Y me parece fascinante cómo es este robot
el que pues le regresa a su lado humano, ¿no? Y el que también le demuestra una amistad y está también como metáfora de cómo en armonía y en conjunto pueden crear una melodía pues perfecta prácticamente. Ya sé yo de verdad, Amixes, estaba llorando ya cuando se acercaba el final de esa historia. Dije, no, o sea, obviamente esta no va a terminar bien. Llevamos 2 capítulos y ya sé que no puede terminar bien. Y efectivamente North 2 se termina ahí, pues no sacrificando necesariamente, pero justo pelea con Pluto, y pues Pluto ahora sí que es el robot más vergas del condado. Entonces pues termina con él, pero o sea, sí, de verdad, Amix, es muy triste ese episodio, puta. Y también el de Brando con sus 5 hijes y cómo no va a regresar con ellos. Perdona, Mixis, pero yo sí era un mar de lágrimas en esos 2 episodios. Además, creo que son seguidos. Entonces, sí fueron muchas emociones. Pero bueno, la conclusión de esas lágrimas es que de verdad Pluto, y disculpen si de verdad esta idea se repite mucho, pero es algo que sí pasa en el anime, pues es descubrir como distintos matices de lo que nos hace humanos a través de las historias de estos 7 robots. ¿Qué digo? Aquí también quizás el único que nos faltó un poquito más de verle, pues fue a Montblanc, ¿no? Porque la historia pues comienza con él ya asesinado. Digo, o sea, sí se nos da este contexto de que era como el robot más amado del mundo, el más amable. Era un robot, casi que vivía en el bosque. Y sí, o sea, también tenemos un flashback donde lo vemos como todo trastornado cuando está en la guerra justo con Brando, que pues acaban de destruir, se entiende, a otros robots, y que sí está sumamente trastornado. Pero creo que igual es el único que nos falta desarrollar un poco más, porque además es eso, ¿no? O sea, sí son tantos episodios porque vemos a estos 6-7 robots y conocemos más de ellos, conocemos más de su trasfondo, de sus motivaciones, de cómo los dejó la guerra, de ellos también que piensan de la cercanía a la humanidad, de si debería de suceder o no debería de suceder. Insisto, Hércules en algún momento, creo que es él el que admite que es claro que está sucediendo una evolución en esa inteligencia artificial, ¿no? Y es como de hasta dónde va a llegar y si deberíamos de preocuparnos porque avance o no. Entonces, sí me parece sumamente fascinante cómo, a pesar de que Gesicht claramente es nuestro protagonista, pues cada uno de estos robots también aporta muchísimas cosas a la historia. Además, con Gesicht pasa algo muy interesante y algo súper Hitchcock. ¿Se acuerdan que en Psicosis, como que algo que llamó mucho la atención de esta película es que matan a la protagonista prácticamente al inicio, ¿no?, de la película? Que era algo como medio, pues, algo muy nuevo para el cine de ese entonces, porque era de, güey, tienes a una protagonista poca madre, ¿por qué la matas casi que en los primeros minutos de la película? Cuando comúnmente en las películas de misterio, pues se aprovechaba esta actuación y morían a la mitad o casi para el final, ¿no? Entonces aquí se me hizo muy curioso que para el episodio 6 nuestro Gesicht ya volara alto, porque era como de, ¿cómo, güey? Pero él era quien llevaba la investigación, todavía no tenemos claro qué va a pasar, pero se me hizo algo también como un movimiento súper arriesgado, pero que funcionaba muy bien, porque no necesariamente con la muerte de Gesicht moría el caso, ¿no? Porque tenemos luego esta idea interesante de que el odio que él sentía iba a servir para revivir a Atom. Entonces, esa idea es increíble. Y como dices, yo también lloré en un buen de episodios. El de Epsilon me llegó mucho al corazón porque yo decía, güey, es que en verdad, incluso las personas que dicen no a la guerra, los robots que dicen en este caso no a la guerra, de todas maneras también se ven afectados porque tienen una responsabilidad social al tener este nivel de energía que él tenía, ¿no? Porque él poseía esto de la energía solar. Entonces sus niveles eran de verdad algo increíbles y por eso había como este deber. Y él decidió ser este robot que adoptó a los niños de la guerra y les hizo una casita en Australia y los cuidaba como su vida. Y tenemos a este niño que vive con el gran trauma de todo el tiempo estar diciendo Bora, Bora, por el trauma de haber visto ese robot enorme que pudo haberse comido al mundo. Entonces es algo impresionante. Ese y el de Gesicht, porque en ese mismo episodio es cuando se nos da el plot twist de que muere su hija, ¿no? Entonces, ay, amixes, es que
Este anime, de verdad, las lágrimas están a la orden del día, pero también es muy emocionante, también tiene mucha acción. Y sabes qué también, como otra idea por ahí que pensé, pues también, y que va vinculado todo esto que digo de tecnoética, pero ¿qué autoridad tenían las personas para borrar los recuerdos de Gesicht? Es, imagínate, o sea, yo sé que no está padre luego, pues no sé, el duelo, no está padre que te rompan el corazón, no está cool que te llamen la atención en el trabajo, no sé, piensen en esas situaciones rutinarias que luego son tan nimias, pero que pues en los debidos contextos podrían afectarnos muchísimo, ¿no? Pero pensemos en todas esas cosas. Imagínate que alguien llegue y sin tu permiso borre esos recuerdos. Y los borran, bueno, en el caso de Gesicht los borran porque no les conviene que él sea destruido, ¿no? O sea, él es alguien útil. O sea, todavía por esta, digamos, visión pragmática que se tiene sobre Gesicht, se decide que no aplica las mismas reglas para él y en lugar de eliminarlo, porque ese es el castigo de un robot que lastima a otro o que mata a un ser humano, pues no es borrarle en la memoria, aquí no pasó nada, pero como siempre, amixes, ya lo hemos dicho, no importa qué tanto huyas, el pasado siempre te va a alcanzar. Y además también es muy interesante, que creo que también es una idea que sí aplica en la tecnología, en la vida real, es que no importa qué tanto lo borres, nunca va a desaparecer. Internet tiene memoria y es de verdad una idea hermosísima que aunque le hayan borrado estos recuerdos a Gesicht, que es muy curioso, ¿no? Porque le dicen la papelera, como una computadora, o sea, ya eso ya se fue a tu papelera de reciclaje, ya no va a regresar. Pero no, si hay rastros de ese recuerdo y además también esta manera en que las memorias compartidas entre robots pues están a la orden del día porque hay un como flashback que tiene Gesicht y Atom le pregunta, ¿no? ¿Es esto que estás sintiendo lo que a mí me mató? ¡A su madre! Porque efectivamente ahí es cuando ya se nos está diciendo que Sahat, la combinación de este robot Sahat con el otro robot es Pluto y que viene todo este odio. Y en resumidas cuentas, les digo, tal vez, digo, no es la tesis central de Pluto porque ya vemos que tiene muchos elementos ahí, pero insisto un poquito en que quizás una de las columnas vertebrales más fuertes de Pluto es el duelo, porque por un lado tenemos el de Tenma, que de ahí nació Atom, pues, pero al mismo tiempo el duelo de Gesicht con lo de su hija, tenemos también pues el duelo que tienen todos con Mont Blanc, a toda esta humanidad llorando, pero también es muy interesante que Abula no sabe qué hacer cuando muere su familia y entonces lo que hace es sacrificar a Sahat para tener esta especie de venganza, ¿no? Esta idea que al final se convirtió en una venganza. Y es realmente tristísimo ese episodio donde Gesicht se voltea con Sahat, es decir, se voltea con Pluto y le dice, tu padre no te quiere. Porque efectivamente un padre que ama a su hijo jamás le hubiera hecho esto. Levanten la mano quienes tengan mommy and daddy issues porque eso estuvo cabrón, amixes. Además, es increíble ver también los contrastes en que Pluto es este robot realmente terrorífico, pero cuando Gesicht lo confronta son solamente dos ojitos en la oscuridad, o cuando se enfrenta a Epsilon, que lo más triste de esa pelea con Epsilon es que él sí hubiera podido vencerlo, de no ser este lado pacifista, que no regrets, que Epsilon no lo haya matado no fue un error, porque además Epsilon murió con toda la coherencia de lo que él predicaba, pero también es muy triste ese episodio con Epsilon porque Pluto le dice, mátame, ayúdame, de verdad, lo mejor que puedes hacer por mí en este momento es matarme. Y lo que hace Epsilon es mandar las manos con el niñito adoptado y con el guardaespaldas para protegerlos. Explota, pero no mata a Pluto al final. Y también, solo para reflexionar, es muy, muy interesante que el final de esta serie es con un sacrificio. Pluto se sacrifica para este mundo en el que justamente se nos deja la pregunta, ¿volverá a pasar? Lo más probable es que sí. Sí, la verdad es que sí, sí es muy denso y también incluso Uran, ¿no? Llega a ser como esta reflexión, porque sí, ella, como dijiste, percibe estas emociones, sobre todo como la tristeza, está muy pendiente de la tristeza y el odio, mientras vemos si Atom revive o no, pues ella percibe esta tristeza enorme de Pluto y empieza a decirle, creo que a uno de sus maestros, que este ser, porque no sabe que es precisamente Pluto, entonces es como Pinocho, ¿no? Y que nada más deambula buscando su corazón y que quiere dejar de ser una marioneta, pero su Gepetto, que ahí medio sería Abula, pues también es una marioneta, ¿no? Entonces,
pues, o sea, ahora sí que para el maestro fue como de qué chingados está diciendo esta niña, pero sí tenía toda la claridad del mundo, pues con el contexto y es que además, o sea, sí, ya hablando de términos narrativos, sí me parece una perra odisea todos los plot twists que tiene la historia y que funcionen tan bien, o sea, que no se sientan así como tan, no mames, ¿esto qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo se resolvió tan rápido? O sea, creo que sí tiene una perra coherencia y creo que es gracias a que se toma todo el tiempo del mundo en contar la historia. Pero ya hablamos muchas flores, muchas maravillas, mucho Pluto, sí, qué hermoso, qué perfecto. Pero hay algo que no te haya gustado. Creo que, hablando de esta perfecta narrativa, creo que quizás, o sea, quedan como un par de hilos sueltos o que igual faltó desarrollar. Como es este oso de inteligencia artificial que está muy del lado del equivalente en la historia a Estados Unidos y que aparentemente sabía todo, ¿no? O sea, sabía todo del desmadre de Pluto, de Abula, de Bora, de que se iba a destruir el centro de la Tierra y que cero le preocupaba porque pues los robots iban a sobrevivir. O sea, a mí, ahora sí que no me perdí, no sé si me perdí en todo este flujo de información, pero nunca me quedó claro qué chingados con este oso inteligencia artificial, quién es, quién está detrás de él, cómo llegó ahí, o sea, porque incluso con este otro robot, el que mató a un humano 8 años antes, Brau 1589. O sea, sí, también me habría gustado ver más de él, pero ahí al menos entiendes, ¿no? Se te da ese contexto de que está ahí medio empalado en medio de la nada porque cometió este gran crimen contra la humanidad y pues también se explica que su inteligencia artificial pues es muy cabrona porque de hecho él también sabe muchas cosas, sabe todo. Cuando Gesicht, por eso decía que era un como silencio de los inocentes, porque Gesicht y Brau son como Lecter y Clarice, o sea, Gesicht va con Brau para que sea su guía, ¿no? Como para intentar ayudarle a su razonamiento de a dónde está llevando todo este caso de Pluto. Pero bueno, a lo que iba es que al menos de Brau, ok, se queda como una figura misteriosa, pero sí tenemos cierto contexto. Pero este oso, que además aparece de la nada en alguno de los episodios, no me acuerdo si es como en el cuarto o cuál, sí fue como de, me perdí, parpadeé en el momento en el que se nos contó más de él, o qué pedo, ¿no? Entonces, solo sería ese y ya así como, o sea, yo sé que es la adaptación del manga del 2003, pero pues sí, Amexes, obviamente hoy en día dices, o sea, aquí las mujeres cero brillan, ¿no? O sea, sí está Uran, pero, o sea, si no fuera la hermana de Atom y, o sea, que es como muy sensible a las emociones, pues no, o sea, pasa sin pena ni gloria, ¿no? O sea, y Uran, o sea, sí no la creó Tenma, la creó el otro profesor, pero pues igual se entiende que es una robot súper desarrollada. Y pues siento que nada más está ahí, pues a veces, ¿no? Cuando nos acordamos, igual Elena, la esposa de Gesicht, pues igual, o sea, solo es su esposa, planean viajes, comparten, a ella también le borraron la memoria, pero pues nada, y creo que de ahí, o sea, no vemos como más roles femeninos en la historia. Ah, la esposa del que es parte de esta secta anti-robots, pues también sale, pero pues igual, o sea, un papel súper secundario, ¿no? Y regreso, o sea, yo sé que el manga se escribió en 2003, han pasado 20 años, pero pues sí, hoy sí dices, ¿y las mujeres dónde están? ¿No? Pero bueno, en tu caso, ¿qué no te gustó? ¿Qué te faltó? Te juro que iba a decir lo mismo de... pero más bien yo enfocada en los robots, pero ahora que lo pienso, ni en el gobierno, ni como con los genios científicos. Ni una profesora. Deja casi. tú uno de los robots de armas de destrucción masiva súper inteligentes. Sí, exactamente. Ponme una científica, ponme una maestra. Y sí lo pensé porque dije, a ver, tenemos estos 7 robots increíbles, etcétera, pero de verdad ninguno es mujer. Y ¿sabes algo? Como que sí es 2003, pero incluso para 2003 ya teníamos ahí personajes femeninos muy, muy interesantes, ¿no? Entonces que es como de que interesante pero muy extraño. Y no sé si yo también me estoy clavando en la textura, pero también el papel de las mujeres aquí está un poquito en el, por ejemplo, Uran, sentir, ¿no?
yo sé que todo lo femenino está muy vinculado a este sentir, a estas emociones, a saber leer a la gente. Pero es muy diferente saber leer a la gente porque sabes observar que simplemente por ser mujer. O sea, la calidad de mujer no te hace inmediatamente este hecho de sentir, ¿no? De una manera, pues como lo aseguran, ¿no? Y aquí no es como que todo lo vinculado a lo emocional, que está bien, pues, está bien, porque soy mujer y entiendo la idea, pues, maldita sea. Pero lo que es Uran, lo que es Elena, son las mujeres que siempre preguntan y cuestionan y sienten, pero hasta ahí. No hay como este papel tan preponderante, ¿no? Que yo creo que hubiera sido muy, muy, muy interesante. Que yo creo, por ejemplo, Ghost in the Shell, que tiene unos añitos atrás, pues ahí tenemos a la comandante, ¿no? Es decir, si teníamos eso unos años atrás, creo que podíamos tenerlo en esta historia. No sé si es por algo de que estaba muy, pues en la línea de Astro Boy o lo que sea, pero sí, el papel de las mujeres aquí es muy extraño. Que, por ejemplo, en los episodios finales, ¿no? La conversación entre Atom y Helena es hermosa, ¿no? Es una poesía, una perra poesía, porque Atom de cierta manera alcanza el nivel humano porque puede mentirle a Helena, ¿no? Pero además es una mentira que la dice para no lastimarla. Entonces, también el manejo de conceptos como mentira, y eso es interesante, pero volvemos a lo mismo, son los vatos, y es pues prácticamente como la vida real, ¿no? La guerra es un juego de hombres, ¿no? El gobierno es un juego de hombres, la tecnología es un juego de hombres. Entonces, sí, muy del 2003, pero añitos atrás ya teníamos papeles femeninos interesantes. Entonces, híjole, ahí sí. Sí, ahí yo también tengo que estar totalmente de acuerdo contigo en que faltó un poco como de esa presencia, especialmente porque, pues si hablamos de seres humanos, estamos hablando de hombres, mujeres, y ahora en este año que ya tenemos ya esta nueva idea de género y de identidades y todo eso, o sea, esa historia se vuelve loca si no entiende que diversos conceptos humanos están evolucionando y cambiando y en constante crisis. Entonces, para que estos conceptos estén en constante crisis y que no hayas considerado a las mujeres, hijo, bueno, ¿qué puedo yo decir, no? Fuera de eso, creo que también, lo del osito también me extrañó, pero lo vi un poquito como cuando dicen, es que realmente los presidentes no gobiernan, sino son otras fuerzas detrás, como que me lo interpreté así, como si el osito fuera priista, ya sabes, como que sí, qué padre el presidente, pero hay alguien atrás manejando las redes, como que lo tomé un poquito así, porque al final pues es como esta onda de los gobiernos, ¿no? O sea, hay alguien ahí dando la cara, pero sabes que hay unos poderes muy cabrones atrás. Pero creo que más bien toda la historia de Abula y Sahat fue lo que a mí me atrapó. Y bueno, mixes, ha llegado la hora de las conclusiones. A pesar de este último bachecito que mencionamos sobre la presencia de las mujeres en Pluto, y bueno, let alone todas las identidades que ahora podríamos mencionar hoy, 2023, casi que pasado mañana, 2024, pero independientemente de eso, creo que esta es una grandiosa obra de ciencia ficción. Tiene todos los elementos detectivescos, de tecnología, de misterio. De verdad, también siento que es una manera increíble de conectar con todos los personajes. A ver, si en varios episodios lloramos sobre la historia de un robot que se nos plantea en esta sociedad, yo creo que la misma serie ya cumplió desde ahí su objetivo, ¿no? Que es esta onda de empatía y de conexión. Y al mismo tiempo creo que pone sobre la mesa temas bastante serios como lo que mencionaba de la tecnoética, ¿no? Y ahora que también volteamos a ver al mundo, como bien dijo Abby, con estas guerras tan presentes, con la presencia de inteligencia artificial, la manera en que está creciendo y también cierto miedo que le estamos teniendo. Es decir, he conocido varias personas que me han dicho como de que es que no mames, la inteligencia artificial podría quitarme mi trabajo. Hay un miedo ahí latente. Y hay cosas que ya se deberían estar regulando y porque seguimos pensando que solamente pertenecen a estos cuentos de ciencia ficción no lo hacemos. Pero creo que Pluto es una gran invitación a que sí pensemos seriamente y de una manera responsable hacia dónde va esta tecnología. No puedo decirles que mañana ya va a haber un androide cuasi dios o que vamos a tener 7 robots que podrían ser armas de destrucción masiva, pero que conocen lo que es la empatía y las emociones. Pues no puedo decir eso ahorita prácticamente, o que al menos yo lo conozca o que no esté en desarrollo, por ejemplo, pero sí creo que ya deberíamos tener conversaciones un poquito más serias sobre hacia dónde va la tecnología, sobre lo que hacemos con ella, sobre la manera en que puede ayudarnos como humanidad. Y pues yo no sé, Amixes, yo la verdad es que ya me voy a dedicar a darle las gracias siempre a Alexa. ¿Y tú, Abby? No, pues yo también me quedo con que Pluto de verdad es un anime que abarca de todo.
o sea, desde los distintos matices que forman un alma humana, derechos de robots, la evolución de inteligencia artificial e incluso hasta este curioso, entre comillas, patrón de Estados Unidos de meterse donde no le importa, que es Oriente Medio. Entonces sí, amixes, tiene de todo. Yo la verdad se las recomiendo mucho. Repito, o sea, sé que pensar en invertirle 8 horas, toda una jornada laboral, si lo piensan, puede parecer pesado, pero pues ahí está, o sea, yo sé que se la pueden maratonear, si quieren no, también está bien verla espaciada. Todas las historias, todos los capítulos más bien también tienen arcos muy intensos, otros muy esperanzadores, como ya escucharon. Entonces, pues no se la pierdan. Recuerden que está en Netflix y si la ven, pues ahí nos cuentan a ustedes con qué sensación les dejó justo en cuanto a esto de inteligencia artificial, robots. Ustedes también ya le dan las gracias a ChatGPT, a Bard y a todas estas inteligencias o no. ¿Ustedes qué piensan, amixes? Y pues bueno, muchas gracias por acompañarnos en otro episodio de Sugoicast. Recuerden que intentamos salir cada semana con episodios en Spotify, YouTube, Apple Music, Apple Podcast, en muchos lugares, pero si les da flojera buscar uno por uno o el servicio de su conveniencia, muy fácil, amixes, no tienen pretexto, solo tienen que buscar sugoicast.com y ahí encontrarán todos los lugares en donde publicamos e incluso también los links a episodios pasados para que no se pierdan ninguno, porque ya ven que también hacemos mucha referencia a lo que ya platicamos. También ahí pueden encontrar todas nuestras redes sociales, pero estamos en Instagram, en X o Twitter, como quieran decirle, en TikTok, y sí, ocasionalmente todavía intentamos mantener vivo Threads, porque admitámoslo, X se ha vuelto un lugar muy horrible, pero Threads nada más no levanta el evento. Pero bueno, pueden encontrarnos también por allá. Muchas gracias por acompañarnos y nos escuchamos en la próxima.